México y España comparten mucho más que el idioma. Al igual que la cultura mexicana, la española posee una combinación de influencias de distintos pueblos que habitaron en su territorio. Los romanos, fenicios, celtas y musulmanes son algunas de las civilizaciones que dejaron su huella en España. Roma llamó a la península ibérica Hispania, que significa lugar donde abundan los conejos. El territorio español está dividido en 17 comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, la Comunidad de Madrid, entre otras más. Además, tiene 2 ciudades autónomas en el continente africano, Ceuta y Melilla. Los primeros vínculos con México comenzaron con la llegada de los españoles al denominado Nuevo Mundo, que da inicio al periodo conocido como la Conquista, momento histórico que se prolongó durante 3 siglos y que concluyó con el inicio de la independencia de México en 1810, dando como resultado un sincretismo cultural entre estos 2 países. Ya para la época moderna, las crisis económicas y regímenes políticos del siglo XX y XXI han dado como resultado la migración de una gran cantidad de españoles hacia distintos países del mundo, entre ellos México. Me llamo Rodrigo González Bermejo, soy el promotor cultural del Ateneo Español de México. La conformación geográfica de España en la actualidad está dividida en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, por compararlo, serían como los estados en México. Hay 17 comunidades autónomas y aparte hay como 2 pequeñas ciudades que son ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que están situadas en territorio africano, en Marruecos. Y las comunidades autónomas pueden tener una provincia o varias provincias. Hay algunas que son más conocidas, como Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, y otras más chiquitas que pueden ser como Murcia o La Rioja. El momento del franquismo en la historia de España es un momento clave porque muchos estamos en México o hemos venido a México quizá también por eso. Me llamo José Antonio Matesanz Ibáñez, soy maestro y doctor en Historia por el Colegio de México. Porque la historia de la Guerra Civil la hacen sobre todo aquellos que eran partidarios o simpatizantes de la República Española, que fue la vencida durante la Guerra Civil. La Guerra Civil se inició en pleno el 17-18 de julio de 1936. La Guerra Civil Española empezó como un golpe militarista muy típico español, pero a los pocos días se internacionalizó. La guerra se alargó y Cárdenas desde un principio apoyó a la República y al final decidió él recibir a los derrotados, a la mayor cantidad posible de republicanos. Y entonces, pues venía una variedad de gente política, una variedad de políticos o de gente adscrita a distintas ideologías políticas, socialistas de varias tendencias, comunistas, burgueses, gente de clase media. El perfil general, bueno, hay como 2 perfiles, digamos, de los emigrados españoles que vinieron a México. Por un lado, y muy fuerte, es el político. Había gente que estaba en el bando republicano durante una guerra, perdieron la guerra y por evitar que el nuevo gobierno pues, les persiguiera, salieron del país. Lo más normal, el camino habitual fue ir a Francia, pero los franceses tampoco trataron muy bien a los españoles, algunos fueron a Rusia, pero mucha parte salieron hacia México. En Francia, Lázaro Cárdenas colocó una serie de castillos y desde ahí en esos castillos iban aceptando a algunos exiliados españoles que salían del país y desde ahí se iban en barcos y venían a México. Son contados los barcos que vinieron, el primero y que es el que abre, digamos, toda la veda de los barcos es el barco Sinaya en el año 1937, pero luego llega el Mexic y luego llegan el Ipanema y otra serie de barcos pagados algunos por el gobierno español y otros por el gobierno mexicano. Todos o la gran mayoría llegaron al puerto de Veracruz. En la historia actual, digamos, a partir del año 39, cuando Lázaro Cárdenas
abre, digamos, las puertas de México a muchos de los migrantes españoles, se genera una nueva relación, ¿no? Es una relación en la que México recibió parte de toda esta, del conocimiento, del saber de muchos de los emigrados españoles, pero a su vez fue fundamental cómo abrió las puertas a ellos, ¿no? Lázaro Cárdenas fue un auténtico estratega para el pueblo mexicano y para saber qué influencia en una, en dos, en tres, en cuatro generaciones iban a tener abrir las puertas a la migración para el futuro de los mexicanos. Soy Silvia Mónica García Bernal, investigadora de la presidencia del decanato del Instituto Politécnico Nacional. La mayor parte de los maestros que llegan al instituto, ya sea por recomendación de la propia Casa de España, se van integrando y de esa manera la escuela que recibe al mayor número de ellos es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Una vez ahí, ellos empiezan a formar carreras, a formar áreas de investigación, a formar laboratorios. Ellos también fundan posgrados, por supuesto la cátedra y la formación de alumnos politécnicos. La relación del Instituto Politécnico Nacional con España aún es muy cercana. En España hay un aprecio muy particular, muy relevante hacia Lázaro Cárdenas. Hace unos años, no recuerdo exactamente la fecha, se le invita al Instituto Politécnico a recibir una medalla como reconocimiento y agradecimiento al Instituto Politécnico por esa acogida de los maestros del exilio español. Y actualmente hay muchas líneas de colaboración, como los intercambios entre alumnos, como los intercambios de maestros en estancias. Me parece que ese lazo entre España son importantes y sigue existiendo ese trato con el Instituto Politécnico Nacional. El acercamiento que han tenido México y España a lo largo del tiempo no solamente ha sido constante, sino también fructífero. Cuando la Guerra Civil Española estalló, el asilo que dio el presidente mexicano Cárdenas a los miles de exiliados españoles propició una relación entre los dos pueblos que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, misma que dio como resultado la reunión de las dos culturas en ámbitos como la música, el cine, las artes escénicas y, por supuesto, la literatura. Yo creo que hay un punto que nos une de base a los españoles y a los mexicanos en esas relaciones o influencias de ida y vuelta, que es el idioma. Hola, soy Juan Moragues Cholvi, conocido como El Reverendo. Toco la guitarra en Los Acapulco y comparto micrófono ahí en Gaba Gaba en Reactor 105.7. Pues yo creo que los géneros más representativos de la música española yo creo que es el clásico tópico, ¿no? Es decir, el flamenco. Sí, claro, el flamenco ha identificado a España durante mucho tiempo, pero una época de oro que haya podido marcar la música española, yo creo que, porque de alguna forma lo viví cercano, fue la movida madrileña. En aquel momento Radio Futura fue, tanto en España como aquí, digamos, como uno de los grupos emblemáticos y que quedaron en el gusto del público. De aquella misma época, uno de los exponentes representativos pues era Kaka Deluxe, que luego fue Alaska, y Los Pegamoides, Alaska y Dinarama, y últimamente Alaska, uno de los grupos también muy conocidos aún en la actualidad y que siguen estando vigentes. Otros muchos grupos, Danza Invisible, Los Rebeldes. Y casi todos, afortunadamente, fueron o tuvieron la oportunidad de estar presentes discográficamente aquí. Hola, soy Luisa Matarrudona y soy la encargada de la editorial Anagrama aquí en México. La esencia de la literatura española, bueno, yo creo que España es un país literario y es un país en donde la lengua y la literatura ha sido muy importante desde siempre, ¿no? Desde la época medieval, pasando por el barroco, ¿no? Cervantes. Pero yo creo que la época dorada fue más bien cuando
después de la muerte de Franco en el 75, porque el país se abrió totalmente, ¿no? Hubo una apertura, pudieron regresar muchos escritores del exilio, salieron muchos escritores nuevos que en ese momento a lo mejor no habían podido tener oportunidad de estar como en la escena cultural. Se acabó la censura, que eso también fue una cosa muy relevante para la literatura española. Pero por destacar algunos, por ejemplo, uno que yo le tengo mucho cariño es La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, que es de 1884, creo, por ahí. Es un libro que es muy representativo de la sociedad española, de cómo estaba organizada la España en esos tiempos. García Lorca, como no, no se puede como desligar a García Lorca de la historia de la literatura española y de la historia española, ¿no? O sea, tanto sus obras de teatro, ¿no? La Casa de Bernarda Alba, como El Romancero Gitano, que es poesía, toda la obra lorquiana, digamos, ha dejado una marca muy importante en España. Por ejemplo, de autores contemporáneos más recientes, digamos, podrían ser, por ejemplo, David Trueba, que es un escritor bastante reconocido en España y todavía quizás no tanto afuera. Podría decir, por ejemplo, en ensayo tenemos a Justo Navarro, que ganó un premio Anagrama también. Y, por ejemplo, ahora en Anagrama acabamos de sacar la pequeña biblioteca Carmen Martín Gaite, que Carmen Martín Gaite fue una autora muy importante en los 90. En México, lamentablemente, muchos de estos autores todavía no han penetrado tanto, pero yo creo que sería muy bueno que los lectores mexicanos se dieran un clavado en este tipo de autores. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ra Berasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Soy Martín Román Martín, soy guionista, soy director y soy actor. No sé si hay una esencia del cine español exactamente, ¿no? Porque sucede un poco como aquí en México. De repente hay un cine comercial que la gente va a ver a las salas y que tiene un relativo éxito, y luego hay un cine de autor que consigue repercusión a nivel internacional, además de los grandes directores que ha habido en España y que pues, algunos siguen en activo, afortunadamente, como Almodóvar, que todo el mundo lo conoce. Creo que hay nuevos cineastas que están surgiendo muy interesantes, como Zoe Berriatúa. Películas de época en blanco y negro, recomendaría Muerte de un ciclista y Bienvenido Mr. Marshall. Y ya avanzando un poquito más en creo que es de los 80, es Los Santos Inocentes, que creo que es un retrato de la España de posguerra que te hace entender cómo es España hoy. Y ya yéndonos un poquito más hacia los 90, la primera película de Alex de la Iglesia, Acción Mutante, a mí cuando la vi no sé, tendría 13, 14 años, me voló la cabeza y sigue siendo una de mis favoritas de este director, aunque es un poco imperfecta, pero tiene una frescura fantástica. Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. En nuestro país la influencia de la cultura española es muy evidente. La podemos encontrar en las edificaciones que nos rodean, en la gastronomía y por supuesto en el idioma. Los españoles que por una u otra razón llegaron a nuestro país y terminaron asentándose aquí, lograron superarse, se conectaron con el resto de la población y contribuyeron al desarrollo de este país. Bueno, yo soy historiador y yo creo que la historia es una cosa fundamental de la que hay que aprender, porque son épocas cíclicas que van a repetirse, ¿no? Digo, somos humanos y no somos tan geniales, vamos a acabar repitiendo lo mismo que se ha hecho, ¿no? Entonces, sí que hay determinadas relaciones sociales, pero yo creo que tanto al español como al mexicano en general es una persona que sabe o aprecia vivir la vida. El venir a México pues fue una de las cosas así circunstanciales que te pasan en la vida. En la empresa donde estaba trabajando
estaban abriendo oficinas en toda Latinoamérica. Cuando me dijeron que si me interesaba, yo dije, sí, pero quiero ir a México. Cuando llego aquí, pues como cualquier persona que viene aquí, pues la curiosidad, ¿no? de ir adaptándote digamos, al lugar donde estás, ¿no? Y pues yo creo que nunca tuve esa sensación de ser extraño, porque tampoco busqué aislarme, al contrario, busqué integrarme. Cuando llegué a México caí en una editorial independiente, una editorial que está dirigida por un grupo de amigos jóvenes, que es Sexto Piso. Entonces yo enseguida me sentí muy bien, me sentí como parte de la familia y justo, ¿no? Empecé a hablar mexicano con todas las modismos, todas las frases hechas que me decían en la oficina, yo las adopté todas. En ningún momento me sentí extranjera, podría decir. Siempre me he sentido como muy en casa, muy a gusto en México. Bueno, cuando yo decido dejar España es porque en 2009 yo siento que en Valencia, que es donde me desarrollé más laboralmente, ya había hecho lo que tenía que hacer, quería crecer y hacer más ficción en televisión y me mudé a Madrid. Pero la situación en España, pues con la crisis del 2008, las industrias que principalmente se vieron afectadas fue la construcción, el periodismo y el audiovisual. Decidí dejar España porque sentía que no podía trabajar de lo mío. La verdad que no todo ha sido un camino de rosas, pero siento que en México hay oportunidad de reinventarse. Las coincidencias entre españoles y mexicanos, pues yo creo que hay muchas. Primero, no tienes una barrera lingüística, eso es fundamental. Te puedes comunicar fácilmente, rápidamente. Creo que a los españoles y a los mexicanos les gusta celebrar las cosas con comida y con bebida y con amigos. Creo que esta cosa de las comidas que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 10 de la noche se da mucho en México y en España. Coincidencias podría ser el interés por los libros, por la lectura, por aprender, por saber cosas, por la cultura, ¿no? Ambos siento que tienen este como peso de la antigüedad, la historia antigua muy importante como tanto en la sociedad actual como en la literatura, como en la cultura que se genera alrededor de eso. Yo creo que una de las diferencias es que los españoles somos más directos a la hora de decir las cosas y de pedirlas. No significa que seamos maleducados, es que somos, pues forma parte de la cultura, ¿no? Y los mexicanos creo que dan como algunas vueltas antes de llegar a lo que te quieren decir. Creo que esa es una de las diferencias más grandes, no sé. Lo más satisfactorio, pues las experiencias que he tenido aquí en México, los amigos, las amistades, el conocer el país. Afortunadamente he podido emplear gran parte de mi tiempo a viajar por el país y puedo decir que conozco bastantes lugares y creo que eso ha sido una gran oportunidad y satisfacción. Pues lo más satisfactorio creo que es que a pesar de ser una megápolis, la gente es muy cálida y es muy acogedora. Mi estancia en México ha sido descubrir un país y redescubrirme a mí y reinventarme, al mismo tiempo de seguir haciendo mi principal oficio, que es escribir guiones. Nada más invitarles al Ateneo Español de México. Aquí estamos en la calle Hamburgo 6, es un edificio en el que compartimos con otras instituciones como la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y la Consejería de Educación de España, de la Embajada de España. Es un sitio ideal para, si quieres realizar estudios en el extranjero, en España, hay forma de convalidar tus estudios de preparatoria para poder estudiar maestrías y luego, pues, ese espacio de allí, que es la biblioteca maravillosa del Ateneo, que es el archivo más grande del exilio español, más grande que lo que hay en París, en Buenos Aires o en Santiago de Chile.
pero también que está abierto para todo el mundo para que puedan venir. Se hacen presentaciones de libros, se hacen proyecciones de cine y se puede vivir el espacio, ¿no? A los espectadores de Central 11 les diría que si están interesados en conocer más de la cultura española, además de poder encontrar muchos libros y muchas películas en internet, en las bibliotecas, pues cuentan con el Centro Cultural España, que pertenece a la ECIT, es una entidad donde siempre hay muchas actividades de exposiciones, de películas, de talleres, muchos músicos que vienen a tocar. Y es un lugar donde creo que si quieren acercarse un poquito más a la cultura española, ahí van a encontrar de todo. Pues para finalizar, yo como coordinadora de la editorial Anagrama en México, les invito a que haya más intercambio, que lean autores españoles, que gente en España lean autores mexicanos, que haya intercambio como lo hay con los autores latinoamericanos, que sí se leen entre ellos y sí hay como, siento yo que hay como más circulación de autores entre toda Latinoamérica. Sería muy bueno que también pasara entre España, América Latina, que hubiera, ¿no?, más intercambio, los lectores leyeran más de un lado, de otro lado. Creo que sería muy enriquecedor. El intercambio cultural entre las naciones siempre ha sido la esencia fundamental del progreso y el entendimiento mutuo. El arte y el conocimiento que comparten España y México ha fortalecido no solamente los lazos que empezaron a construirse hace más de 500 años, sino que han enriquecido a ambas naciones. Los invitamos a que si quieren conocer más acerca de este país y también de algunos elementos y cosas que conforman su cultura, sigan nuestras redes sociales en donde les vamos a estar compartiendo más información al respecto. Por ahora se quedan con la programación de Central 11 y luego regresamos para leer algunos de sus comentarios de redes sociales. Volvemos. Ya estamos de vuelta para leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión les preguntamos qué elementos de la cultura española les llaman más la atención, así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, tenemos aquí un comentario de Eric Márquez y dice su larga tradición pictórica. Pues sí, encontramos algunos de los pintores más importantes del siglo XX, como por ejemplo Goya, Dalí, incluso también Picasso, por supuesto, y si le rascamos seguramente encontramos más y hasta algunos contemporáneos. A ver, tenemos aquí un comentario de Miranda Rinaldi y dice Gypsy Kings. Pues sí, los Gypsy Kings son buenísimos y también les recomiendo, por ejemplo, que le echen una escuchadita al Camarón de la Isla, que es un muy buen intérprete de flamenco, y también el Cigala, por supuesto. A ver, tenemos otro comentario, este es de Carlos Sencillez y dice sus grandes bandas de punk rock. Pues bueno, ahí está también la influencia contemporánea, ¿no? Y tenemos otro comentario, este es de Jorge F. Peñalosa, dice que pareciese que es para todos, pero es paella, ¿no? Pues sí, la paella es deliciosa y no sé si la han probado negra, sabe muy muy rica. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos a la UNED por prestarnos este increíble espacio y por supuesto al Ateneo de España en México. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.